Algunos creen que no se puede viajar a través del tiempo, pero la verdad es que no cuesta nada. Es salir de casa y recorrer aquellos barrios y edificios llenos de nostalgia, historia y belleza. Uno de los más renombrados es el de Concha y Toro, ubicado entre las calles Avenida Brasil y Ricardo Camin y entre la Alameda y Erasmo Escala. La construcción de este barrio se inició en 1922, cuando la viuda del empresario Enrique Concha y Toro decidió lotear la chacra que poseía. Este barrio fue escenario de casonas y palacetes de la aristocracia de principios del siglo pasado, donde tenían grandes fiestas y reuniones sociales. Al construir este sector, se pensó en desarrollar un barrio al estilo europeo de calles empedradas y cortas. La estación Mapocho, oficialmente llamada Estación Alameda, fue construida en 1855, aunque su fachada final se logró en el año 1884, donde se siguió la línea del diseño de Gustavo Eiffel. En 1897 se hizo una transformación de la estación y se construyó una gran estructura metálica que hasta hoy cubre el sector de los andenes. En la actualidad han mantenido muchos fragmentos de su arquitectura inicial neoclásica, con los dos edificios ubicados a cada lado de la estación, el reloj central y un par de gárgolas que adornan el techo central. Demoró 15 años en ser construido, pero es considerado uno de los edificios civiles más armoniosos de la América colonial. En 1780 el gobernador propone construir una casa de moneda. El elegido fue el arquitecto Joaquín Toesca Ricci. La construcción posee un estilo neoclásico y con estructuras del dórico romano. La fachada tiene 14 ventanas en el primer piso y muchos balcones en el segundo nivel. En el año 1940 demolieron el pabellón Toesca, espacio donde se encuentra el Patio de los Naranjos con estilo español. Con un estilo francés, el Club de la Unión fue diseñado por el arquitecto Alberto Cruz Montt en 1916, durante la celebración del centenario, siendo una de las obras más destacadas de la época. Basta con recorrer sus salones, corredores, escaleras y comedores, junto a una decoración refinada para percatarse de su belleza. Por ejemplo, las mesas de la sala de billar fueron traídas directamente desde Inglaterra. En el bar, la barra está hecha de madera tallada. Originalmente el sector industrial de Vicuña Maquena eran viñedos que se extendían por la zona que actualmente es parte de Ñuñoa y Macul. Precisamente en esta zona se encuentra la bodega de la Viña Santa Carolina, ubicadas específicamente en Rodrigo de Araya. Algunos de los materiales que se utilizaron para la construcción de la bodega subterránea, por ejemplo, son ladrillos en forma de arco carpanel y muros de piedra cateada. En 1898, el arquitecto Emilio Doyere, el mismo que habría proyectado el Palacio de Tribunales, agregó la actual fachada en un estilo neoclásico. Si pasa por la Plaza Italia, hay un conjunto de edificios emblemáticos, los conocidos como Turri, edificios residenciales que fueron diseñados por el arquitecto Guillermo Schneider a petición del empresario Enrique Turri, que los encargó en plena crisis económica, siendo construidos en el año 1929. Y siendo señalados como uno de los principales hitos arquitectónicos de Santiago en la década de 1920. Sin duda hay barrios y edificios que llaman la atención no solo por su belleza, sino por la magia de la gente que ahí convive. Yo podría decir que los barrios más atractivos no necesariamente son simplemente los barrios que estéticamente son bellos en términos solo de su arquitectura. Los barrios más atractivos son una mezcla entre su identidad, es decir, son diferentes a otros barrios, por lo tanto son atractivos desde el punto de vista de su estética y su imagen, pero también son atractivos respecto a su vitalidad, es decir, están constituidos por comunidades fuertemente cohesionadas y donde la gente admira ir a un lugar que vive gente, por lo tanto no son solamente postales, sino que son lugares altamente activos. En Santiago los hay, barrios como Bellavista, barrios como Las Tarrias, sectores como París, Londres, son admirados porque tienen identidad, son distintos, pero también porque son vitales. Hay sectores de Providencia que siendo
más del siglo XX y quizás menos atractivos probablemente en términos de su arquitectura, son altamente vitales respecto a las personas que los usan, sectores como el barrio Italia, como sectores de Providencia, en Lyon, como sectores del centro de Santiago, incluso sectores populares como Patronato, La Vega Central, Estación Central, que no son necesariamente admirados por sus edificios, son admirados por su identidad y su vitalidad social. Entrando a la etapa de la modernidad, el edificio Oberpaul, construido en 1929, es considerado el primer edificio moderno en Chile. Su planta libre demuestra la potencia del nuevo material, el hormigón armado. Ubicado en la esquina surponiente de las calles Estado con Huérfano, el edificio se funde con el contexto urbano al mantener el lenguaje racionalista y la estructura de los edificios contiguos. A pesar de que originalmente se pensó el edificio como una tienda de departamentos, finalmente albergó oficinas y comercio hacia la calle de su primer nivel. De 20 años, la Torre Entel mantuvo el título de la más alta de la capital. Su construcción comenzó en julio de 1970 y se terminó el 30 de agosto de 1974, fecha en la que se celebró la tradicional fiesta de los tijerales. Al llegar la torre a su altura final, un año después se instalaron 2 antenas parabólicas, los primeros elementos de telecomunicaciones visibles desde el exterior. El conjunto de edificios llamado Torres de Tajamar fue construido en 1962 por la Oficina de Arquitectos BVCH, transformándose en un hito arquitectónico en la ciudad. Vivir ahí era un lujo. Tenían estacionamientos subterráneos y ascensores, eso sin contar con los 100 locales comerciales en las primeras plantas para dotar de equipamiento al nuevo barrio. El complejo de las Torres de Tajamar posee 4 edificios. La Torre A, la más alta, con 28 pisos. Le sigue la Torre C y D, con 20 pisos. Y la Torre B, con 14 pisos. Al medio de los 4 edificios existe una plazoleta central. La Torre Titanium es uno de los rascacielos de Santiago. Su construcción comenzó el año 2006 y tuvo fin en enero del 2010. El arquitecto del edificio es Abraham Zenerman. Su altura alcanza los 198 metros hasta su azotea, con un helipuerto con capacidad para 2 helicópteros. Tiene 55 pisos y 62 niveles. Cuenta con un hall central de acceso de 14 metros de altura y 1.000 metros cuadrados de superficie. Cuenta con 25 ascensores de alta velocidad que se mueven hasta 7 metros por segundo, unos 25 kilómetros por hora. El Costanera Center es el principal rascacielos de Santiago. Su edificio central, la Gran Torre Santiago, cuenta con un área total de 128.000 metros cuadrados y tiene una altura de 300 metros hasta el último de sus 60 pisos. Está equipado con 24 ascensores que se mueven a una velocidad de 6.6 metros por segundo. Con estas características, la Gran Torre Santiago se convierte en el rascacielos más alto de Iberoamérica. La inauguración del centro comercial de 6 pisos fue el año 2012 y se estima que el gasto total de construcción ha sido superior a $1 millón. La evolución en la construcción queda demostrada a través de este breve recorrido, donde claramente hay varios más que se nos quedaron en el tintero.